Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a nuestros directos, a estas entrevistas que a mí me gustan tanto y me gusta tanto compartir con personas que nos contagien su estilo de vida y su bienestar. Todos los que vais entrando y todas las personas que nos seguimos aquí, nos seguimos porque compartimos una filosofía, la filosofía SAIN, como digo yo, que es el mantener un equilibrio a nivel de nutrición. Nos gusta comer bien, nos gusta estar activos a nivel de deporte, nos gusta cuidar la actitud y potenciarla, nos gusta cuidar el descanso y nos gusta también pues fortalecer esa autoestima. Bien, cuento esto porque hoy tenemos una invitada a la que todo este estilo de vida ha sido lo que le ha ayudado, una de las cosas que le ha ayudado mucho en una enfermedad, en una afección que tuvo hace tiempo y que nos va a contar cómo le ha ayudado. El tema es nutrición y acúfenos. Los acúfenos, ahora nos contará ella, pero son unos zumbidos que tú empiezas a tener en los oídos y que pueden durar días, meses, años y que no tienen un tratamiento específico. Entonces esto es un tema bastante complejo y ella nos va a contar su historia, es una historia muy inspiradora, nos va a dar sus claves, nos va a contar su proyecto y quiero que nos dé también esperanza, porque siempre cuidarnos en nuestro estilo de vida y que haya una solución ahí es clave y es una gran esperanza. A Guiomar, que es la persona que vamos a tener hoy, yo la conocí al final del confinamiento, cuando íbamos a terminar de estar encerrados en casa, pues yo decidí hacer un curso de marca personal y allí me la encontré. Y entonces cuando nosotros empezamos el curso, con Ami Bon Día, con Mundo de Valientes, que veo que algunas de vosotras estáis entrando por aquí, pues yo cuando empiezas el curso y tú tienes que presentarte y decir pues para qué estás en el curso, bueno, pues contar tu historia, yo escuché su historia y a mí me resultó muy inspiradora y además es de estas historias en las que tú dices, bueno, esta chica con esta historia, con sus 24 años, lo que le pasó y yo a veces me estoy quejando porque está lloviendo o porque estoy cansada. Entonces, bueno, voy a ver si Guío nos solicita por aquí el entrar y nos cuenta su historia. Aprovecho ya para preguntaros cómo estáis llevando vuestra alimentación en este mes de septiembre, en este mes que es el mes donde se empiezan a sembrar los objetivos, las metas, los retos para irlas alcanzando. Ya la tengo por aquí. Entonces, bueno, como os decía, septiembre espero que lo estéis llevando todo fenomenal y ahora nos va a contar aquí nuestra amiga. Bueno, Guiomar Ovalle, estoy deseando verte, estoy deseando que nos cuentes. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Muy bien, qué alegría verte, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. A ver Bien, si en yo te esta escucho. ocasión no se nos corta. Yo creo que sí, tenemos que conseguirlo. Entonces, yo te escucho bien y bueno, quiero agradecerte mucho que estés con nosotros en los directos porque yo quiero conocer tu historia y quiero personas que se cuiden, que lleven un estilo de vida saludable como tú, que brillen a pesar de que a veces te suceden cosas en la vida que dices, pero esto cómo me puede pasar, pero que puedas aportar esperanza, tu inspiración y tus claves. Entonces, bueno, Guío, empieza contándonos tu historia para que podamos conocer un poquito más. Vale, bueno, muchas gracias también por tenerme aquí en este directo. Pues nada, yo con 24 años sufrí un trauma acústico que me generó acúfenos. Ese trauma acústico se produjo porque estuve expuesta a mucho ruido durante muchas horas en un concierto. Y bueno, pues cuando salí de ese concierto, no sé si alguna vez os ha pasado a vosotros que salís de una sala con mucho ruido o un concierto y demás y tenéis un pitido en el oído, que luego dormimos generalmente y al día siguiente nos ha pasado. Pues en mi caso no fue así, en mi caso ese pitido se mantuvo y además fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Entonces, bueno, cuando esto ocurrió, claro, yo tenía 24 años, no sabía lo que me estaba pasando, nunca había oído escuchar la palabra acúfeno. Empezó pues mi trayectoria por los libros, intentando averiguar qué es lo que me ocurría y bueno, pues fue bastante duro el darse cuenta que no hay una cura para los acúfenos y sobre todo el andar de un profesional a otro que no sabía darme una explicación concreta o aportar esperanza o ayudar de alguna manera. Bien, o sea que tú acudes a un concierto
sales con ese pitido, como dices, que muchos de nosotros nos hemos llevado ese pequeño pitido a casa, así, y luego enseguida se va, pero a ti resulta que no se te va. Eso es. Entonces, ¿en qué momento tú empiezas a notar que dices, uy, esto ya no es normal, ya no es este pitido que yo creo que es, pues bueno, de haber escuchado la música alta? ¿En qué momento empiezas ya a preocuparte y a decir, bueno, ¿qué me está pasando? Esto es un poco extraño. Pues mira, lo primero que hice fue ir al médico de cabecera, claro, no sé qué ocurre, y esta persona pues me mandó unos analgésicos que realmente no hicieron nada. Y aquí sí que me gustaría recalcar que es muy importante que cuando ocurra esto, la primera persona que sienta el síntoma vaya a urgencias o a donde pueda ir y que le den corticoides, porque los corticoides son un antiinflamatorio muy potente que va a hacer que mejore probablemente la inflamación que tengas en el oído, si es a causa de un trauma acústico, si es a causa de otras razones, no es esa la forma, pero si es un trauma acústico, eso va a ayudar a que te baje la inflamación y puedas salvar probablemente tu oído y no tengas estos síntomas. Lo que ocurre es que cuando se sufre ese trauma es que hay unas de células dentro del oído interno que se llaman células ciliadas y estas células ciliadas tienen la función de amplificar la señal. Y cuando esto ocurrió, pues esas células se estropearon y lo que ocurre es que se manda continuamente un impulso eléctrico al cerebro que al no haber una fuente externa de ruido se percibe como un pitido, como un zumbido. Hay gente que lo percibe como si fuera el motor de un avión, yo lo percibo como si fuera la emisora de una radio que no sintonizas bien. Y claro, dices tú, a ver, ¿esto de dónde sale? ¿Por qué sale? ¿Qué hago, no? Y nada, pues no tuve suerte en mi caso de dar con buenos profesionales que me asesorasen bien en su momento. Y entonces pasé varios meses en los que yo sabía que no estaba bien, pero sin ninguna solución, no me daban ninguna cura, me decían cosas como aprende a vivir con ello porque no hay nada que hacer, pues qué pena tan joven y demás, pero ninguno me daba una solución realmente. Esto es importante porque quiero recalcar que el tema de los acúfenos tampoco tiene un origen que sea conocido 100%, o sea, puede tener un origen genético, pero yo no sé si tú tienes más datos. He leído estudios de que entre un 10 y un 15% de la población puede sufrir acúfenos, puede ser en un oído, en los dos, y puede tener incluso relación con el estrés. O sea, quiero decir que no es que vayamos a un concierto y por el sonido, que la música esté muy alta nos pueda pasar, sino que puede tener relación, en este caso, con el estrés. Entonces, nos puede pasar a cualquiera que tú de repente te levantes y empieces a notar un zumbido y no sepas muy bien qué hacer. Entonces, tú nos recomiendas ir rápido al médico, ir rápido y que nos apliquen corticoides. Entonces, Sí. dime, dime. No, así es que es verdad, hay muchas razones por las que pueden ocurrir, ¿de acuerdo? No es solamente por un impacto acústico, también puede ser a raíz de una enfermedad. Por ejemplo, las personas que sufren algún ictus, uno de los efectos secundarios que tienen es esto. También puede ocurrir por algún medicamento que sea ototóxico, puede ocurrir por alguna otra enfermedad relacionada. Y hay que dejar claro que el acúfeno en sí no es una enfermedad, el acúfeno es una afección o un síntoma asociado a otra enfermedad. En mi caso fue, pues eso, el trauma acústico, fue el daño, el hecho de que las células ciliadas se estropeasen es el daño en sí y luego el efecto que eso ha producido. A ver, tío. Kitty, espero que vuelvas. Espera, yo te he perdido y espero que no tengamos nuestros problemas de la vez anterior. Te había perdido en un segundito, pero nada, hemos vuelto. Bueno, nos estabas contando eso, o sea, estábamos viendo que los acúfenos pueden venir de otras enfermedades, de un medicamento, en tu caso fue de un trauma acústico. Entonces, sí que es importante, yo quería que se supiera porque nos puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. Entonces, bueno, esto es importante. Tú de repente entonces notas que un día te cambia la vida. Ay, que te vuelvo a perder, no me digas. A ver, ¿estás por María, ahí? ¿me escuchas? Te escuchamos, pero no te vemos. Sí, me voy a cambiar de sitio a ver si es por eso. Vale, vale. No quiero que nos pase como el otro día.
No, tiene que salir, que este tema para mí es muy importante y quiero que contemos todo lo que hay que contar. Entonces, nos estabas contando esto, estábamos hablando de que nos puede pasar a cualquiera. Entonces, ¿tú qué es lo primero que haces? Lo que te digo, cuando ya acudes a médicos, no te dan una solución concreta, digamos que no hay un tratamiento específico, que tú tienes que vivir con ello. Entonces, tu vida cambia de ser pues una chica normal, como me decías, con 24 años, habiendo terminado la carrera, pues bueno, todo con un futuro excelente y de repente te pasa esto y dices, es que esto te cambia la vida, o sea, tu vida va a ser diferente. Entonces, ¿qué es lo primero que tú empiezas a hacer para decir, bueno, tiene que haber una esperanza o tengo que encontrar algo que me funcione? ¿Qué es lo primero que tú empiezas a hacer y a poner en práctica contigo? Pues mira, la verdad es que estaba muy perdida porque no sabía ni por dónde empezar. Y una cosa que hacemos todos cuando no sabemos por dónde tirar y el ir al médico ya no es la solución, es buscar en internet soluciones y investigar cualquier cosa que te pueda venir bien. Y yo pues hice eso. Empecé a mirar blogs, empecé a mirar información por internet. No había mucho tampoco y lo que había era bastante deprimente y bastante triste, con lo cual dije, bueno, si no va a ser por esta vía hay que buscar otra. Y yo empecé a probar un poquito de todo. Y una de las cosas en las que tuve suerte y que coincidió fue que yo visité a un naturópata que, por otro tema, porque justo antes de este accidente me diagnosticaron intolerancia a la lactosa. Y claro, yo decía, ¿y por qué? Si nunca había sido intolerante a nada, ¿no? Y coincidió que cuando fui a visitar a este médico, pues por el tema de la lactosa le conté todo el tema de los oídos. Y entonces dijo, vale, pues vamos a intentar atajar todos los problemas paso a paso, esto va a llevar su tiempo, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero lo más importante es que encuentres un equilibrio. Y entonces una de las primeras cosas que empecé a hacer fue ser más consciente de mi alimentación. No porque eso fuera milagrosamente a cambiar toda la situación y a realmente curarme, sino que me di cuenta de que todo cuenta y el encontrar un equilibrio corporal y mental es lo más importante para cualquier tipo de enfermedad, pero para esta sobre todo. Entonces, bueno, la alimentación juega un papel muy importante porque imagínate el estrés y la ansiedad que supone el tener esos pitidos continuos en el oído, porque son 24 horas al día, no es que tenga un ratito el pitido, no, es continuamente un pitido. Pues mi cuerpo reaccionó de una forma muy bestia, que fue que en cuestión de una semana yo perdí 8 kilos de golpe, de toda la ansiedad, de todo el estrés, del no dormir. Entonces, claro, me asusté mucho porque dije, si no duermo, si no descanso bien, si no como bien, si no recupero, desaparezco. Entonces no es lo conveniente. Y a raíz de esto, pues nada, me mandó una especie de dieta, me quitó toda la comida menos el pollo, la pasta y el arroz, me quitó todo. Y yo diciendo, si hacer una dieta cuando estás normal ya puede ser complicado, en estas circunstancias el no poder comer, yo qué sé, por ejemplo el chocolate, que para mí era muy saciante, a mí me ponía muy nerviosa. Y fue durillo. Fueron unos meses duros en los que no podía comer lo que me gustaba, no descansaba bien, pero a lo largo de esos meses y junto con otras cosas que me mandó naturales, por ejemplo, básicamente fueron complementos de vitaminas y de minerales, no fue nada extraño. Me ayudaron mucho a empezar a ser consciente de mantener esa alimentación que me aporta lo que necesito en este momento es fundamental para mi equilibrio corporal y para mi equilibrio mental. Y luego añadido a otra serie de cosas que fui probando, ¿no? O sea, al final es un conjunto de todo, lo que hace que tú tengas un equilibrio más estable y al tener ese equilibrio puedas llevar o sopesar los síntomas que tienes de una forma mucho más tranquila o no afrontarlo desde el miedo o desde la ansiedad y de la angustia, que es lo que esto genera, sino un poco más calmado y decir, vale, pues hoy me encuentro de esta manera, pero voy a hacer todas estas cosas para estar un poquito mejor. Muy interesante, o sea, por un lado nos cuentas que en una semana perdiste 8 kilos. Aquí yo siempre digo que nuestro cuerpo es como un altavoz y entonces todo lo que te pasa al final lo acabas reflejando. Entonces sí que es muy importante que estemos atentos
a las subidas, bajadas de peso, al final son, tienen un origen. Por otro lado, tú dices que en ese momento lo que te ayuda es empezar a poner atención en la alimentación. Y esto me parece muy importante porque ya llevas el foco, lo tenías en el tema de los oídos, lo que me ha pasado, este problema, y ya empiezas a pensar, ¿y qué tengo que comer? ¿Y esto, qué me preparo? Entonces tu atención está en la alimentación y esto hace que tú te sientas también más relajada y más cerca de ese equilibrio. Y por otro lado, tú hiciste esa alimentación durante unos meses. ¿Qué te has quedado tú de esa alimentación? ¿Qué cosas sí que mantienes? Así dos o tres cosas que tú digas, mira, introduje frutos secos y lo mantengo, o cosas que tú, o la fruta y no la tomaba, o los ultraprocesados. ¿Qué dos o tres cosas tú mantienes de esa alimentación que te ayudan en tu equilibrio? Que como bien decías, sentirte fuerte y sentirte con más power, pues te ayuda a ver las cosas de una manera completamente diferente. Entonces, ¿qué dos o tres cosas mantienes de esa alimentación? Pues yo siempre, Ay, que te vuelvo a perder, guión. Bueno, a ver si nos puedes contar ahora qué dos o tres cosas mantienes de esa alimentación, que bueno, sí, sí, te, te he recuperado, perdón. Pues nada. mira, yo siempre lo explico así. Digo, ¿un tomate te va a curar los acúfenos? No, no te lo va a curar. Pero al mantener ese equilibrio en la dieta te va a ayudar a afrontar los síntomas del estrés, de la ansiedad, de todo lo que eso provoca de una manera mucho más, o sea, vas a tener más energía para hacerlo, ¿no? Cada persona es un mundo, o sea, igual que cuando tú viene un paciente que quiere perder peso, un paciente que quiere ganarlo, tienes que estudiar su caso y tienes que ver qué es lo que necesita cada persona, esto es igual. O sea, no hay una dieta estricta que diga si comes esto y no comes esto, entonces tú vas a mejorar, sino que depende de la persona y depende también de sus circunstancias. Una de las razones que se asocia también al tema de los acúfenos es la gente hipertensa, por ejemplo, con la sal, que favorece que escuchen más los acúfenos. Entonces, cada persona es un mundo y ahí yo lo que recomiendo es que vaya a ver un especialista, un nutricionista, que haga un estudio de su cuerpo y que les diga, mira, tu déficit es en esto o estas son las cosas que te pueden descompensar o estás descompensado en este punto, ¿no? Y luego crear un menú que vaya acorde a la persona y a lo que necesita. En mi caso, pues yo, por ejemplo, tengo las digestiones muy lentas, ¿no? Y además con el tema de la lactosa, pues realmente lo que me estaba ocurriendo era que mi propio sistema digestivo se estaba quejando de que había algo que no estaba bien. Y estoy convencida de que viene a través del estrés. O sea, ya no el estrés provocado por los acúfenos, sino de antes, de la carrera, de un mal hábito de comida, de lo típico, comer en 15 minutos, un sándwich de cafetería porque no tenías el horario bien estructurado. Y todos esos hábitos fueron haciéndome, o sea, degenerando un poco mi fortaleza y descompensándome internamente. Y es que parece mentira, pero no nos damos cuenta de que esos hábitos que están en la sociedad muy arraigados, el tomarte un café por las mañanas, porque parece que es lo que tienes que hacer en el desayuno, en vez de escuchar lo que tu cuerpo te está pidiendo, genera una descompensación brutal dentro del cuerpo. Y nos damos cuenta a la larga, no nos damos cuenta en el mismo momento. Pues a mí lo que me ayudó fue el decir, vale, voy a ser consciente de mi alimentación, ya no para ganar o perder peso, sino para intentar mantener un equilibrio. En mi caso esas digestiones eran muy lentas, como te decía, y entonces cuando tú estás haciendo la digestión, digamos que toda la energía y toda la sangre se concentran en el estómago. Eso hacía que en mi caso el riego sí, bueno, el riego sanguíneo no llegase todo bien al tema de los oídos y a la cabeza, porque todo bajaba. Entonces, es una explicación, voy a andar por casa, pero yo percibía más los acúfenos porque no estaba todo bien compensado. Pues el comer más despacio, que ya sabes que me cuesta mucho, pero el comer más despacio, el controlar esos momentos de ansiedad que me daban cuando tenía los acúfenos, el comer las cantidades apropiadas y de ciertos alimentos que me aportaban ese déficit de cosas que yo tenía, me ayudó a encontrarme mejor, a tener más energía, a sentirme mejor con mi cuerpo, a mantener ese equilibrio que a la larga te ayuda a mantener el equilibrio de todo. Y luego lo combiné con más cosas.
Qué interesante esta parte de la nutrición, como dices tú, a nivel de cantidades tienes que equilibrarlo contigo, a nivel de nutrientes, es que no tiene nada que ver una alimentación rica en nutrientes y en los que tú necesitas que pobre en nutrientes. Y que tú sientas también que vas conectando con la alimentación, que dices, bueno, yo tengo digestiones lentas, me ayuda el comer despacio. También cada persona es muy importante el autoconocernos. Entonces, que tú lo hayas ido experimentando y que tú veas que eso te da el equilibrio para sentirte fuerte de cara a, pues bueno, de cara al resto de cosas. Entonces, en cuanto a alimentación, has visto que te ha ayudado, has visto que Sí. encontrar el equilibrio y además, como dices tú, nos lo recomiendas casi a todos desde ya, porque esto viene originado quizá de un estrés anterior, entonces tener un equilibrio en la alimentación siempre es importante, da igual la edad que tengas, el estrés que tengas o todo, siempre es importante mantener el equilibrio. Además de la nutrición, ¿qué más cosas a nivel de así de hábitos, de estilo de vida? Tú, una vez que ya la alimentación la vas poniendo en marcha y ajustada a ti, a nivel de ejercicio, a nivel de descanso, ¿introduces algún otro hábito que te ayude a alcanzar ese equilibrio? Pues mira, lo mejor hubiese sido que hubiese sido tan consciente en ese momento que fuera un sí. Pero yo todo esto lo fui descubriendo a lo largo de los años. Y ojalá hubiese tenido a alguien que me hubiese dicho, oye, ten en cuenta estos factores, intenta poner en cada uno el equilibrio que necesitas porque te vas a sentir mucho mejor y vas a ahorrar tiempo de estar enfermo y poder hacer una vida normal. Porque ten en cuenta que, claro, yo tuve que parar toda mi vida, o sea, yo no tenía fuerza ni energía, ya no solamente por la alimentación, no tenía energía para nada, porque mi cuerpo gastaba más de lo que absorbía. Hubo una temporada en la que me recetaron corticoides ya muy tarde, porque esto debería haberlo hecho justo en el momento en el que me ocurrió, y a los 2 años, por probar realmente, me los recetaron. Y sabes que cuando una persona toma corticoides, se te dispara la ansiedad y tienes ganas de comer compulsivas continuamente. Bueno, pues yo comía 3 platos de pasta solamente para comer y otros 3 para cenar. Y yo decía, esto no es sano, pero mi cuerpo me lo pedía. Entonces, ahí te das cuenta del desajuste que hay a nivel cerebral, a nivel eh, saciante. O sea, era increíble el darte cuenta mientras te estaba ocurriendo. Eh, a nivel físico, pues estaba muy débil. O sea, yo cuando todo esto ocurrió, estuve en casa una temporada, estuve en casa prácticamente 2 años, los que no pude tener una vida laboral estable y normal, y mi energía era muy bajita. Entonces, físicamente yo sabía que tenía que hacer ejercicio, pero no podía. No tenía fuerza, no tenía, o sea, ahora que está muy de moda el yoga, por ejemplo, yo intenté hacer una clase de yoga, el perro boca abajo, o sea, me temblaban las piernas, los brazos, todo, y era incapaz de hacer una postura, ¿no? Y al mismo tiempo yo siempre, bueno, yo he sido bailarina, yo siempre he bailado mucho, y como en mi caso me afectó el tema de la música y del volumen, porque aparte de los acúfenos, yo desarrollé hiperacusia, que es hipersensibilidad al ruido. Entonces, hay dos opciones que te suelen ocurrir que van asociadas a los acúfenos también. La hiperacusia, que es hipersensibilidad, y la hipoacusia, que es la pérdida auditiva. Y en mi caso fue la hipersensibilidad. Entonces, aunque quisiera hacer una vida normal e intentar llevar una vida más saludable en todos los otros campos, pues al tener este freno de no poder aguantar ruidos por encima de los 50 decibelios, porque se me descompensó todo muchísimo, no podía irme a un gimnasio ni poder a una clase de baile para empezar a coger fuerza. Y cuando estás en casa con esa situación, pues el hacer ejercicio por tu cuenta es complicado. Pero bueno, pasó un tiempo hasta que dije, vale, si voy a estar mal, voy a intentar mejorar poco a poco y empecé a introducir los hábitos muy escalonados. Primero la alimentación, luego el ejercicio. Cuando veía que no podía con el ejercicio, probaba con otra cosa. Y así poco a poco ir construyendo la pirámide. Entonces, a día de hoy, yo diría que los pilares fundamentales para ese equilibrio y que a mí me han ayudado, porque a cada persona es un mundo y yo quiero compartir mi experiencia para ayudar a las personas que están tan perdidas como estuve yo en su momento a encontrar ese equilibrio antes, sin pasar por el sufrimiento de qué hago, dónde me meto, a dónde voy y no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para mí los 3 pilares básicos son acudir a un otorrino que realmente te haga un estudio y vea dónde está tu daño,
acudir a un neurólogo en caso de que sea algo relacionado con el cerebro, porque todo está relacionado realmente, y el impacto que hacen. A ver que te he perdido de nuevo. A ver si vuelves. Bueno, Guillo, nos estabas contando que había tres pilares fundamentales. Tres pilares fundamentales, decías, acudir a un otorrino, acudir a un neurólogo y el tercero. Y la parte psicológica, un psicólogo, que en este caso, a día de hoy, ya empieza a haber más psicólogos que han escuchado acerca de los acúfenos y de los efectos secundarios que también provoca en el cuerpo y a nivel cerebral, porque todo este, o sea, imagínate estar con un pitido 24 horas al día, pues uno de los síntomas es el estrés, la ansiedad, el insomnio, la depresión, y si todo eso le juntas, todo el desequilibrio, pues es una bomba muy grande. Entonces, para mí son esos tres pilares fundamentales: el otorrino, el neurólogo para descartar cualquier otro tipo de patología o enfermedad, y el psicólogo, que te acompañe en todo este proceso, porque al final es un desajuste del cuerpo en todo. Entonces, luego diría que la nutrición, el acudir a un fisioterapeuta, porque es muy, o sea, toda la parte de los oídos genera tensión en la mandíbula. El bruxismo está muy asociado al tema de los acúfenos, eso te genera tensión en el cuello, en los hombros, entonces es como una roca. Y el destensar todo eso ayuda a relajar el cuerpo mucho. Y en mi caso, la acupuntura, las terapias alternativas, la acupuntura lo que hace es equilibrar también el cuerpo a nivel químico, la química interna. Entonces, todo lo que sea eh, ir reajustando las cosas que se te han desajustado a la vez sería la combinación perfecta. En mi caso, yo lo hice escalonado porque no tenía ni idea, no sabía lo que era la acupuntura en su momento, no sabía lo que era el tal, o sea, yo hacía ejercicio, pero hacía mi baile y ya está, y cuando me notaba muy débil no podía. Entonces, aunque pasemos por ese punto de no puedo, no está. A ver que te he perdido de nuevo. Vale, tú nos recomiendas que hagamos un equilibrio. A ver si vuelves por aquí. Que hagamos un equilibrio. Un equilibrio. Ya estamos por aquí de nuevo. Bien. Tú nos recomiendas Vale. conseguir ese equilibrio que según tú quizá empezaste más tarde a hacerlo. O sea, tú se lo recomendarías a alguien que de repente hoy empieza a notar un zumbido en el oído y tiene que empezar a dar esos primeros pasos. Tú le dirías que alcance ese equilibrio, le recomendarías, pues bueno, esto, que no esperase tanto tiempo, sino que uno, como no hay tratamiento, una de las formas es ir encontrando tu Claro. equilibrio y ajustando las cosas que se te han desajustado, que eso es donde cada persona somos de una manera. Bien, Efectivamente, o sea, adaptarlo a ti, pero que tengas en cuenta todas esas áreas. Entonces, poquito a poco, no hace falta que sean todas a la vez porque es demasiado abrumador, pero que no lo dejes a lo largo del tiempo, que sepas que son todas importantes y que lo que tienes que encontrar es el equilibrio y reajustar tu cuerpo con la que sea que se te haya desajustado. ¿cómo te das cuenta tú de que has conseguido el equilibrio? ¿Qué notas tú o qué sucede en ti cuando tú dices, bueno, ya después de todo esto que he pasado, creo que estoy consiguiendo este equilibrio, que es el que al final todos tratamos de buscar y como dices tú, hay que ir progresivamente y demás. ¿Cómo te das cuenta de que ya estás ahí más arriba y más equilibrada? Pues un factor clave es la energía. El levantarme por la mañana y tener energía para llevar el día. El, cuando ocurre esto de los pitidos, generalmente el primer desajuste, todo el mundo escucha el pitido bastante más alto, porque así es como percibes tú que hay algo que no está bien. Hay personas que enseguida lo saben manejar, que no lo perciben como algo dañino, depende también de cada uno cómo lo note. En mi caso yo lo notaba muy alto y a mí me ponía muy nerviosa, entonces estaba continuamente prestando la atención. Es muy difícil de manera subjetiva, o sea, sin ser consciente de ello, de manera que el cerebro trabaje de manera subjetiva, el trabajar el percibir ese acúfeno sin que sea algo dañino. Es como cuando estamos en una terraza y sabemos que hay ruido ambiente y que pasa un coche y demás y no estamos pendientes de ese ruido, pues hay que hacerlo de alguna forma con el propio ruido interno. Y eso es muy complicado. Entonces, para empezar a dar esos pasitos, yo lo que hacía era
prestar atención a cualquier otra cosa, mantenerme entretenida sin tener que estar pensando continuamente en el pitido, aunque estuviera ahí. Y poco a poco, el entrenar, el no prestar atención, lo primero que hago nada más despertarme no es medir mi acúfeno, sino una actividad, la que sea, la que más te relaje. Si es leer, leer. Si es irte a andar, darte un baño, lo que a ti te venga mejor y te distraiga más, pues poco a poco ir distrayéndote y va a tener un doble efecto. Uno, que no vas a prestar tanta atención al acúfeno y dos, que vas a empezar a hacer ejercicio, vas a empezar a moverte, vas a empezar a hacer una vida un poco más normal. Yo no hubo un día que me levantase y dijera, ala, ya está, hoy ha sido así, sino ha sido progresivo. Para mí fue el empezar a moverme, el tener una actividad física, el tener un trabajo al que ir, el de alguna forma distraerme y poco a poco ir introduciendo esos pequeños pasitos. Ojo, que no introduje el paso y entonces ya empecé a ir subiendo tranquilamente, sino que tuve mis fluctuaciones. Hoy estaba muy bien, al día siguiente estaba muy cansada, otra vez y así, hasta que ya las fluctuaciones van siendo más suaves y encuentras una estabilidad mayor. A día de hoy puedo decir eso, que de vez en cuando a lo mejor tengo algún pitido un poco más alto o lo percibo más, un día que esté más cansada, un que haya más estrés o porque en la vida va a haber estrés siempre, pero el mantener esos hábitos y el decir, venga, hoy voy a comer esto de esta manera o voy a hacer tanto ejercicio de esta otra, siempre escuchándote, siempre diciendo, hoy mi cuerpo me pide esto, no voy a forzarlo si no puedo. Muy interesante. El tema de la atención para mí es súper interesante porque si yo ahora os digo a todos que penséis en chocolate, vas a decir, ay, pues es que me apetece comer chocolate. O que pienses en un elefante rosa, pues vas a pensar en un elefante Sí, rosa. Si pienses en un pitido que tienes, es que incluso aunque no lo tengas, puedes decir, ay, entonces, ¿dónde dirijas la atención? Lo decidimos cada uno. Si la diriges a un libro que te gusta leer, pues ya te va a generar buenas sensaciones. O o algo que, o bueno, o a darte un paseo, algo que te genere buena sensación, ya cambias la atención y las sensaciones cambian. Y el tema de la energía es clave, es difícil medirlo, pero tú notas que tienes energía y lo que me decías, cuando empiezas a practicar deporte, a tener un trabajo, que empiezas a volver a notar que eres tú y ya conectas contigo, quizá ahí es cuando ya el equilibrio notas que lo has encontrado. Cuando vuelves a ser tú y a decir, tengo ganas de hacer cosas y vuelvo a estar en modo on. Entonces, sí, bien, bien, dime. dime, dime. Una historia que a mí, como os digo, me resulta muy inspiradora y muy interesante todo el proceso que tú has ido teniendo contigo. Tú todo esto, un día dices, bueno, pues yo esto necesitaría recopilarlo todo para que sirva de esperanza, de un sitio en el que las personas puedan encontrar, pues bueno, una fuente de decir, bueno, es que si empiezo a practicar y a, como dices tú, poco a poco, progresivamente a cambiar hábitos, voy a mejorar 100%, o sea, hay una solución. ¿Cómo empieza tu proyecto? ¿En qué momento decides, bueno, este es el momento de que yo pueda ir reuniendo todo esto que yo he ido experimentando? ¿Cómo fue? Pues mira, esto nada más ocurrirme, yo me sentía muy sola, me sentía muy decepcionada con todo, no entendía por qué ocurría esto. Pasé por varias fases hasta que, bueno, dije, en algún momento cuando esto todo pase y pueda aportar una visión un poco más positiva de todo esto, yo quiero compartir mi experiencia, quiero que la gente lo conozca porque empecé a darme cuenta de que en mi entorno no había nadie que tuviera esto, pero que sí que había más personas que sufrían de esto. Y la tónica general de todas las personas que sufrimos acúfenos al principio es una depresión muy alta, muy poca esperanza, o sea, todo lo negativo y todo lo contrario a cómo puedo mejorar. Entonces dije, esto hay que darle la vuelta de alguna manera, pero yo no me encontraba en el punto de hacerlo. Yo, de hecho, estaba pasando por mi proceso de decir esto, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? No puede ser que nadie me dé una solución, no puede ser que no tenga nadie un referente donde poder apoyarme. Entonces dije, vale, cuando esté un poco más estable, es compartir las cosas que he hecho bien y las que no he hecho bien, para que la gente no pase por todo este proceso porque es muy frustrante y sobre todo lo que decías al principio, tenía 24 años, una carrera por delante, un montón de esperanzas, de sueños, de ilusiones que
por un tema de salud veía que no era posible hacer. Y eso te mina mucho a nivel psicológico también. Entonces, bueno, supongo que fue a partir de, yo llevo 6 años con esto, a partir del tercer año, que después de haber probado muchas cosas y de no salir del hoyo, dije, esto, si voy a estar mal, voy a intentar dar lo mejor a pesar de todo lo que está ocurriendo. Y ahí fue cuando empezó a ocurrir el cambio, progresivamente. Y bueno, pues a partir del cuarto año, que a pesar de estar mal, decido viajar y decido irme a otro sitio, fue muy duro, eh, hay que echar para adelante en algún momento. Y se me surge la idea de crear un blog. ¿Qué ocurre con el blog? Que al final no deja de ser una opinión personal, yo había visto otros blogs y no terminaban de darme ese puntito de esperanza, de ver las cosas en una luz un poco más positiva, ¿no? Y entonces, el año pasado ya decido que tengo cosas buenas que contar, tengo una especie de estructura de todo lo que he ido viviendo y de todo lo que me ha ido viniendo bien y mal. Entonces, creo una web, un primer piloto de web, donde voy escribiendo sobre mi historia y sobre cómo he hecho yo ciertas cosas bien para mejorar. Y bueno, pues eso ha ido evolucionando y ha ido derivando en una web y blog que saldrá probablemente dentro de unas semanas, en octubre, a la luz, así que vais a tener que esperar un poquito, que se llama Una vida con acúfenos, en la que cuento mi historia, en la que cuento la información de lo que son los acúfenos, de por qué surgen, de qué causas, de cómo tratarlos y de cómo yo he tratado todos estos años ciertas áreas que me han ayudado a mantener el equilibrio. Que no hay una cura sobre esto ya se sabe y se está trabajando en ella y ojalá hubiese un fármaco que sacaran dentro de unos años y dijeran, te tomas esto y ala, se acabó. Como cuando tomas una aspirina o cuando te tomas otra cosa, ¿no? Que ojalá fuera así de fácil, pero al final es un aprendizaje y al final es encontrar ese equilibrio que muchas veces está asociado al ritmo de vida y el estilo de vida que llevamos, que nos estamos dando cuenta poco a poco pues de la importancia del ejercicio, de la importancia de la nutrición, de la importancia de tener tiempo para nosotros mismos. Ahora con todo el tema de la pandemia, hay mucha gente que ha podido estar con su familia en casa y a pesar de las dificultades del teletrabajo y demás, se ha dejado notar mucho el hecho de decir, llevamos una vida muy frenética y muy estresante y el frenar es muy necesario. A mí me obligó a frenar en seco y a partir de ahí yo fui aprendiendo que ya no es adaptarte a cómo la sociedad funciona ni cómo la vida funciona de lo que nos han enseñado, sino a ser un poquito más inteligentes, el escucharnos a nosotros mismos y el decir, vale, a mí no me viene bien llevar ese ritmo, pues freno y busco la forma mm, de tener salud en función de mis necesidades. Y para mí ha sido fundamental la parte de nutrición, la parte de ejercicio y la parte psicológica también, que este es un factor que solemos dejar abandonado y es quizá uno de los más importantes, porque el daño ya está hecho. Ahora es cómo coges tú las herramientas que tienes alrededor para mantenerte bien e intentar superarlo, claro. Muy interesante. Por un lado, es cierto que todos tenemos que dejarnos un tiempo. O sea, cuando nos pasa algo, no, es que al segundo día ya tengo que estar fenomenal y ver cómo hago con mi alimentación. No, no, es que necesitamos un tiempo y ir adaptándonos y respetar nuestros tiempos y demás. Pero como tú cuentas muy bien, o sea, llega un momento en el que tú empiezas a pensar, bueno, es que yo tengo que ver la vida de una forma más positiva y tengo que tirar para adelante y todo esto que me ha pasado le puede ayudar a muchas personas. Entonces, siempre llega ese momento, o sea, que sí que, y hay que buscarlo también. Entonces, hay que tomarse su tiempo, pero esto que me cuentas es muy interesante porque ojalá todos nos diéramos cuenta de que a veces lo que sucede cuando uno tiene un zumbido en el oído o nos pasa cualquier otra cosa es que tenemos que poner la atención en nosotros, que estamos siempre con la atención fuera, en lo que tengo que hacer, en lo que he hecho ayer, en lo que va a pasar, en lo que esto. Y entonces tenemos que poner la atención en nosotros, en nuestra alimentación, en el ejercicio que hacemos, en cómo nos sentimos. Entonces sí que esta parte es súper importante. Entonces, a nivel de alimentación, como dices tú, poner la atención en la alimentación nos ayuda a sentirnos bien fisiológicamente, porque además tú vas a elegir nutrientes, yo siempre digo gasolina de la buena, te vas a sentir con más energía, deporte, cada uno el deporte que le guste, pero estar activo
hace que la mente pare también. O sea, cuando tú dices, Ujú. voy a hacer una cosa, voy a hacer esto, Eso es. ando pensando, ay, es que me ha pasado esto, ay, es que... Sino que estar activos nos ayuda, pues eso, a conectar con el cuerpo. Y la parte psicológica, la gestión emocional también es súper importante. ¿Cómo crees tú que has aprendido? ¿Qué crees que es lo que más te ha ayudado a gestionar esa parte emocional? A aceptar y decir, mira, esto es lo que me pasa y yo lo que puedo hacer es inspirar y ayudar a otras personas a darles estas herramientas. ¿Qué crees que es lo que más te ha ayudado a eso? Eh, pues lo que más me ha ayudado ha sido darme muchas veces contra la pared. O sea, el intentar hacer las cosas de la forma que el entorno me decía o me pedía, no beneficiaban en nada. O sea, yo no podía seguir el ritmo de vida normal de la gente. O sea, yo no podía compararme con eso ni con mi yo anterior. Entonces, el intentarlo y fracasar, intentarlo y fracasar, intentarlo y fracasar hasta que ya dices, vale, por ahí no, el pararte y decir, vale, empiezo de cero, ¿por dónde voy? Y probar por aquí no es, probar por aquí no es, así hasta que he dado con la vía que a mí me ha empezado a fortalecer y a favorecer. Ha sido mucho prueba, ensayo y error. Incluso a día de hoy me sigo equivocando con muchas cosas, pero no pasa nada. O sea, lo que yo quiero aportar con esto es decir, a mí me ha ido mal todo esto, evítalo, porque por ahí no va a ir bien. Y luego, cada uno es un mundo, pero tiene que descubrir cuál es su camino cada persona. Pero hay una serie de generalidades que te puedo o que pretendo compartir, de decir, oye, pues, por ejemplo, esto, yo no apostaba por ello en un principio y resulta que a mí me ha venido fenomenal. Pruébalo. ¿Que te va bien? Genial. ¿Que no te va bien? Pues ahí tienes otra puerta y ahí tienes otra puerta. Y lo que quiero es eso, yo he dado con muchas puertas cerradas y he abierto otras y quiero ayudar a que, sobre todo para mí una de las cosas más importantes es el tiempo. El tiempo de no perder el tiempo, de saber aprovecharlo, de vivirlo con intensidad, a mí me ha ayudado mucho a darme cuenta de toda la importancia, porque no es que no me pareciera importante antes, pero sí que seguía un poco la, el camino, lo que te decían que tenías que hacer, y aquí ya es aprender a decir, vale, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo quiero? Vamos a empezar a construirlo y el tener esa fuerza y esa energía para hacerlo. Entonces, bueno, si puedo compartir mi experiencia y ayudar a otra persona a salir de ese hoyo, que es muy difícil salir porque cuando no tienes una referencia o un apoyo o incluso esperanza a nivel médica, que te dicen, bueno, no tienes curala, apáñate. ¿Cómo que apáñate? Si tengo 24 años no puedo estar en mi casa todo el día, o sea, necesito aprender a hacer la vida de otra forma, pero hacerla, ¿no? Entonces, pues no hay una fórmula mágica, ojalá fuera así, María, pero el haber fracasado tantas veces y darte cuenta de este no es el camino, puede ayudar a otras personas a ahorrar tiempo y a decir, pues en vez de darme con todas esas puertas, voy a dar con la que se abre. Y esa es mi esperanza, es decir, oye, aquí hay un apoyo, aquí tienes una guía, espero que te funcione igual de bien que me está funcionando a mí. Si descubren una cura mágica, ojalá sea así, la compartimos y creo que una de las cosas que más ayudan es el crear esa comunidad. O sea, todos sabemos o escuchamos sobre otras enfermedades como puede ser el cáncer o la esclerosis múltiple, un montón de enfermedades que son minoritarias, por así decirlo, pero que tenemos más conocimiento de ellas. Y en cambio los acúfenos es algo que afecta a 5 millones de personas en España y a un montón en el mundo, que no está, en España sobre todo, no está no hay visibilidad sobre ello, no, la gente no sabe, ni siquiera reconoce esa palabra. Y el crear un impacto y decir, oye, esto es algo que es importante, que puede ocurrir a cualquier persona, que no somos conscientes de cuidar nuestra salud auditiva, porque no es algo que nos rodee. Igual que somos conscientes de que mantener una nutrición positiva, o sea, una nutrición buena, unos hábitos positivos, un equilibrio, a nivel corporal con otras áreas, el perder peso porque tengas demasiado peso y demás, somos cada vez más conscientes de eso, pero todavía no somos conscientes de la importancia de la salud auditiva. Y el oído es uno de los órganos que menos estudiados están del cuerpo, que más difíciles son de tratar y que no tienes idea de esto hasta que te pasa. O sea, y cuando te pasa es cuando dices, ostras, ojalá hubiese sido más consciente de esto, ojalá hubiese sabido esto, ¿por qué nadie me ha contado esto? ¿No? Y en mi caso fue un accidente, o sea, si no llega a pasarme esto, yo nunca hubiese sido tan consciente
de mi audición ni de los hábitos de vida probablemente. O hubiese sido consciente de otra manera, pero vamos, esto te hace ser consciente de ello enseguida, o sea, no te queda otra. ¿Qué crees tú que hace que sea un tema un poco tabú? Porque yo me he dado cuenta, a raíz de anunciar este tema, que sí que hay muchas personas, más de las que creemos, que sienten ese zumbido en los oídos o esos ruidos. Por aquí está mi querida Mónica Galán, que estamos hablando de que una de las soluciones y el proyecto que tiene mi queridísima Guiomar es alcanzar un equilibrio, es una vida con acúfenos y lo que funciona es alcanzar un equilibrio en la alimentación, un equilibrio a nivel de deporte, un equilibrio a nivel emocional. Pero, ¿qué crees tú, Guío, que hace que sea un tema tan tabú? Porque yo también lo descubrí contigo y resulta que nuestro entorno es más común. Claro, tampoco a lo mejor te paras a hablar en una conversación, ay, es que me pasa esto, o ¿por qué es un tema tan así Pues de... mira, más que tabú yo creo que es desconocido. Es decir, a mí lo que me ocurrió al principio fue que primero no había escuchado sobre eso jamás. Que sí, que había tenido un pitido, pero bueno, se me había quitado y no le había dado ninguna importancia. Es el desconocimiento y la desinformación, lo primero. Lo segundo es que cuando esto ocurre, y no es bonito contarlo de esta manera, pero lo primero que, o sea, es tal saturación, se te satura tanto la cabeza y el cerebro que no puedes pensar. A mí me costaba concentrarme, a mí me costaba dormir, a mí todo, o sea, las funciones básicas estaba en mínimos. Entonces, cuando te encuentras tan mal y tú intentas explicarlo a tu entorno y tu entorno le dices, mira, me ocurre esto, tengo este pitido, tal, no sé qué, la gente, por norma general, la que es muy empática a lo mejor no, pero la gente por norma general te dice, ah, jolín, pues vaya, no sabía eso. Ah, pues vaya, pues qué mal, ¿no? Y lo escuchan, pueden empatizar un poco en un momento, pero a los 5 minutos se les olvida. Y entonces, claro, no son conscientes de que tú sigues con ello y de que tú sigues intentándolo. Y a mí al principio quería estar al nivel que estaba antes, hacer vida social como hacía antes, pasar tiempo con mis amigos, hacer las actividades que hacía antes y mi cuerpo me decía, no, o sea, no puedes dar todo eso. Entonces yo os lo explicaba y decía, mira, me pasa esto, me ocurre esto, no puedo hacer esto. La gente en un principio lo entendía, pero enseguida se le olvidaba, porque no es algo que ves. Yo siempre lo decía, digo, si yo tuviera una pierna amputada y dijera a alguien, venga, vamos a correr, verían la pierna y dirían, ah, bueno, espera, que es que a lo mejor no puedes correr sin pierna. Pero como es algo que no se ve, que no se aprecia con los, así a primera vista, la gente tiende a olvidarlo. Es como la gente que tiene enfermedades mentales o alguna afección interna del corazón, que puedes saber que esa persona la tiene, pero no estás continuamente viéndola, con lo cual no lo recuerdas continuamente. Eso por un lado. Y por otro, eh, la falta de empatía por la... a ver, suena un poco mal decirlo, pero los médicos con los que yo me he topado y en general, al no tener una cura y al no tener una forma de decirte, haz esto y se te va a curar, no te prestan tanta atención o no te hacen un seguimiento. Entonces, eso genera que te frustres, que aunque lo expliques y la gente no lo entienda, pues vayas haciéndolo cada vez más interior tuyo, que lo compartas con muy poquita gente, que te dé vergüenza hablar de ello porque la gente no lo llega a entender. Entonces, al final se crea como una especie de burbuja de me aíslo, que es totalmente contraproducente, especialmente en este caso, porque lo que necesitas es no aislarte, necesitas tener un apoyo. Y ese aislamiento al final te hace meterte en el grupo donde la gente habla de este tema. Como estamos todos muy deprimidos al principio, se genera mayor tensión y mayor depresión y al final acabas pues en la mierda más absoluta. Suena fatal decirlo, pero es que acabas en la mierda más absoluta. Entonces salir de ahí, del barro, es muy difícil. ¿Qué recomiendo? No llegar a ese extremo. El decir, vale, compártelo, intenta explicarlo. A través de una vida con acúfenos vamos a intentar poner artículos, poner información, poner vídeos para que la gente entienda lo que es este problema y que empatice de una forma más sencilla con toda esta situación. Entonces, bueno, evitar esa parte de aislarte todo lo posible, por eso la parte de psicología es muy importante, y intentar que la gente entienda este problema. O sea, lo que quiero crear con este proyecto es un impacto para que la gente sea más consciente de que esto ocurre y que ocurre a muchas más personas de nuestro entorno, que tiene muchos niveles, que puede ser algo muy discapacitante o algo que se lleve muy bien.
y que el generar esa empatía y ese conocimiento va a hacer que esto no sea tal drama como suele ser al principio y que la gente lo incorpore dentro de las cosas que ocurren en la vida. Me gusta mucho. A ver, es cierto que a nivel médico, como no hay una evidencia científica en el tratamiento, pues es cierto que a lo mejor conectan de otra manera con la forma de tratarlo. Entonces, para mí ha sido súper valiente cuando tú hablas del entorno, o sea, lo que te ha funcionado al final es confiar en ti. Yo siempre creo que todos tenemos los recursos y las herramientas necesarias para salir con lo que nos pase y para tirar para adelante. Entonces, en el momento en el que dejas un poco al lado lo que uno te dice, uno te recomienda, el otro te dice, bueno, pues sal, que no salgas, tal, cuando tú conectas contigo y dices, bueno, voy a hacer esto que me funciona, voy a hacer esto que, o me equivoco en esto, no pasa nada, pero cuando ya conectas contigo, cuando has sido valiente y has sacado pues bueno, tu forma de tratarlo y de mejorar, es cuando has encontrado, pues bueno, esta esperanza, esta luz y esto que yo creo que va a aportar muchísimo a todas las personas, porque como bien dices, es crear comunidad, porque cuando ves que hay personas que les ha pasado lo mismo que a ti, es cuando realmente dices, no pasa nada, o sea, hay tratamiento, o sea, hay formas de sentirse mejor. Entonces yo la verdad es que me pareces muy, muy valiente y animo a todas las personas a ser Gracias, valientes María. y a confiar en nuestra intuición, que siempre todos tenemos nuestros recursos. Entonces, bien, Guío, Una vida con acúfenos es tu proyecto rodeado de profesionales. Yo tengo el honor de colaborar contigo a nivel de nutrición, que es una parte, como tú bien decías, la palabra consciente. O sea, esta palabra es clave. Quiero que nos la llevemos todos porque te ayuda a poner el foco en la alimentación, dejas un poco de lado pues la preocupación de lo que está pasando, empiezas a conectar con la alimentación, a sentirte bien, o sea que bueno, pero me gustaría para ir terminando con tu página que ya iremos, ya hablaremos más específicamente de los alimentos en tu perfil para las personas que específicamente, pues bueno, sufren los acúfenos, tengan ahí sus herramientas para ver cómo mejorar. Pero, ¿qué te gustaría a ti? Imagínate que tú eres Guío, aquella chica de 24 años que un día de repente dice, ay, esto que me ha pasado, pero ahora no estás en aquel punto, sino que existe una vida con acúfenos. Entonces, ¿qué te gustaría a ti encontrar ahí que dijeras, wow, es que esto me va a ayudar ahí? ¿Qué crees que te podría aportar esto para que tú digas, bueno, pues esto me voy a sentir acompañada y lo voy a llevar mejor? ¿Qué te gustaría encontrar en tu una vida con acúfenos si fueras aquella chica? Pues justo eso es lo que me planteé cuando lo creé. Es decir, a mí me hubiese gustado encontrar ese sitio, en vez de estar indagando por internet en 20 foros diferentes, que no te dan esa sensación de seguridad, de decir, bueno, ¿quién es la otra persona que está al lado? ¿De dónde ha sacado esta información? Cuando lo creé, lo primero que pensé es en esa chica de 24 años, decir, ¿cómo puedo ayudarla yo a ella? ¿No? Y cómo puedo ayudar a otras personas. Y al final, pues, esa información que sea muy básica y son ayudas, tips que puedes dar a la gente para que todo ese proceso que a mí me ha llevado 6 años, a ti te lleve mucho menos y no interfiera en tu vida tanto como interfirió en la mía. Entonces, hay una parte que va a ser explicar qué son los acúfenos para dar información sobre ello, no solo a las personas que lo sufren, sino también al entorno, porque uno es el paciente, el que tiene esta afección, pero luego toda la gente que convive alrededor de esa persona, es importante que también lo sepa, el ayudar a entenderlo y cómo pueden entender a esta persona y convivir con ella y ayudarla a mejorar, es un paso muy importante. O sea, no solamente eres tú, sino es tu entorno también y la influencia es bestial para todo. Entonces, una parte va a ser la información que puedas encontrar sobre qué son los acúfenos y otra van a ser la, a través de artículos, de vídeos, sí, de colaboraciones con expertos sobre todo, porque hay una parte que a mí me parece muy importante, que no es solamente que yo como afectada te cuente mi historia que te puede ayudar más o menos, sino darte la facilidad de encontrar a esos expertos, a esas personas que a mí me han ayudado en el camino y que yo he dicho, oye, esta persona me ha ayudado de esta manera, compartirlo e incluso podemos incluso llegar a hacer esa comunidad en la que todo el mundo comparte, oye, pues he ido a este sitio, a este otro y me ha ayudado de esta manera, pero que sea con una base un poco más científica, es decir, oye, es un experto, no es una persona que da su opinión, simplemente es
son las dos cosas, la opinión de una persona que ha sido afectada de esto, que es muy importante porque al final eres directamente tú el que lo ha vivido, y luego los expertos que nos pueden ayudar a explicarnos por qué ocurre esto, cómo prevenirlo, cómo sobrellevarlo, cómo mejorarlo. Y en todas las áreas en las que a mí me ha venido bien, las que he dicho antes, tanto otorrinolaringología como psicología, como nutrición, ejercicio, es un poco hacer hincapié en todas esas áreas de la vida que ya tengas acúfenos o no, son importantes, pero que cuando tienes los acúfenos es muy importante que prestes atención a ellas para que no se te caiga encima, sino que salgas de ello. Exacto, exacto, me encanta. O sea, para cualquier persona que tenga acúfenos o que conozcamos a alguien que lo tenga, que tengan una fuente donde esté toda la información que tú en aquel momento buscaste, basada en profesionales, también en opiniones de personas, pero sí que cuidado con buscar en internet, que nos encontramos todo tipo de cosas y a veces uno no tiene nada y te puedes leer ahí todo tipo de cosas, entonces que esté basado en tu experiencia, en bueno, pues en todos los estudios de profesionales y demás, y que puedan ser cosas prácticas también que podamos, bueno, pues poner en marcha y sentirnos mejor, mejorar y, bueno, pues seguir una especie de tratamiento a nivel bienestar que ayude a Así, generar esta energía, como dices tú, o sea, al final lo que has ganado es energía. Tienes que vivir con eso, bueno, pues lo aceptas, cada uno tiene, pero tú puedes vivir con energía, puedes llevar tu vida normal, puedes conectar contigo, volverte a marcar ciertos sueños y demás, o sea que la verdad es que eres un reflejo de todos tus años, de cómo has ido trabajándote, como me decías, la alimentación desde el principio, el deporte, me ha gustado mucho que has dicho, quiero contar en tu web y demás cosas que te han ido mal y cosas que te han ido bien, porque no solo es lo que nos va bien, a veces esas cosas que te han ido mal te han enseñado de que por ahí no. Entonces, bueno, tienes toda tu historia. A mí me ha encantado, Guío. Me encanta lo valiente que eres, de verdad. O sea, yo esto o sea, a ti y a todas las personas, de verdad. O sea, que todos tenemos nuestras herramientas y sabemos mejorar y ir conectando con esa mejor versión. Te agradezco un montón tu historia. Sí, nada, que sirvas de inspiración y bueno, pues todas tus herramientas que nos las podamos aplicar y yo con todas las personas que conozca también le daremos más visibilidad porque es que esto tiene que tener luz, porque muchas veces, como dices, nos aislamos, uy, esto no lo cuento, y como no lo ven, te dicen, bueno, pues tal. Y no, tiene que tener luz y tenemos que potenciar siempre el bienestar y demás. Entonces, bueno, sí, sí. personas que, como esperanza, alguien que hoy mismo pueda decir qué me está pasando, algún mensaje que les quieras dar de cómo pueden llegar a sentirse y algo ya que no. Pues sí, básicamente es eso. O sea, con el proyecto lo que pretendo es ayudar a todas esas personas a que no pasen por el proceso que pasé yo tan duro y tan largo, sino que encuentren eso, un punto de referencia, un sitio de referencia donde encontrar toda la información, que aquí hay que contar las cosas como son, tanto lo bueno como lo malo, pero que tengan un punto de referencia donde decir, vale, la información que cojo de aquí es seria, es fiable, es veraz, está respaldada por expertos, no es algo que simplemente me encuentro en un foro. Y sobre todo darle visibilidad a esta afección que afecta a muchísimas personas en España y en el mundo entero, que parece que es algo que no se conoce, pero que se sufre como en silencio porque no está reconocido, no está aceptado socialmente, por así decirlo, y que es muy importante el que la gente lo conozca para que no les ocurra a ellos y para que si a alguien en su entorno le ocurre, sepan cómo tratarlo y cómo llevarlo, porque al final te tienes que adaptar a lo que hay, a cómo vivimos, a dónde vivimos, siempre que tú tengas tu equilibrio, o sea, sin perder tu equilibrio. Y cuando esto ocurre, pierdes equilibrio en todas las partes, o sea, te caes directamente al suelo. Entonces, bueno, el recuperar ese equilibrio de una manera acompañado, mucho más positiva, eliminando al máximo posible toda esa decepción o toda esa depresión que puede acompañar a esto, es muy importante. Y a mí, incluso a día de hoy, o sea, el ayudar a otras personas a hablar de este tema, te ayuda a ti mismo a darte cuenta de que hay que seguir adelante, que no vale rendirse, no vale decir, ay, es que estoy muy mal, me quedo en casa. Todo lo contrario, da igual la edad que tengas, tienes que seguir luchando, tienes que seguir tirando hacia adelante. El compartirlo y el tener ese apoyo
es luz para todo el mundo, nos ayuda en cualquier tipo de enfermedad, en cualquier tipo de situación de la vida. eh, Un gran es mensaje, súper importante. quedan 15 segundos, pero me quedo con tu mensaje de no rendirse, de darle luz, del equilibrio, de alcanzar el equilibrio, de que hay solución y de tirar para adelante. Muchísimas gracias a ti, a todos y nos vemos A ti, María, muchas gracias por tenerme.